Muy buenas tardes y bienvenidos amigos de Logic. Estamos en la recta final de este cuarto día y sí quiero hacer la recapitulación, el ITER, el camino que hemos seguido. Arrancamos el primer día con conceptos mínimos básicos. Teníamos que entendernos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa y de sistemas de inteligencia artificial, modelos, etcétera, etcétera. Un acercamiento, un conocimiento mínimo básico. Después brincamos propiamente a inteligencia artificial y derecho en probablemente la rama que más y de forma inmediata fue impactada por la inteligencia artificial al grado de llegar a la Suprema Corte de Justicia, la propiedad intelectual e industrial. El día de ayer, miércoles, nos centramos en todas las demás ramas y aplicaciones prácticas, jamás en numerus clausus, jamás lo agotaremos, pero sí un muy, muy buen acercamiento amplio, vasto, de múltiples usos de inteligencia artificial para continuar en este cuarto día, ya en su culmen, en su apogeo, los retos y dilemas éticos, jurídicos, no hay que separarlos, éticos y jurídicos, en el uso de dispositivos cerebrales mediante inteligencia artificial, gobernanza, ética y ahora aplicaciones prácticas y su deontología jurídica específica. Y para tocar este tema en toda su profundidad, extensión y amplitud, tengo el gusto y el honor de presentarles, por un lado, o por una parte, al doctor Julio Telles Valdés, que viene acompañado, por supuesto, de la licenciada Grecia Navarro. Doctor, bienvenido, gracias por estar hoy aquí con nosotros, es un verdadero honor, es de hecho, me atrevo a decir, complicado conseguir ponentes de tu talla, es decir, quienes conjunten conocimiento jurídico, conocimiento filosófico, ético de la deontología del derecho y además de su aplicación muy práctica porque ha servido en el servicio público, en el sector privado. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. Bienvenido. Gracias. No, al contrario, el gusto y el agradecimiento es mío y también tener la posibilidad de contar con la presencia de la licenciada Grecia Navarro. Los dos en conjunto estamos trabajando este tema que les vamos a exponer, así es que no crean que son ocurrencias, sino es ya parte de un trabajo serio de investigación, Roberto, a tus órdenes. Gracias, doctor. Quiero resaltar y si nos platicas un poco precisamente cómo llega precisamente un investigador de tiempo completo, abogado también, de pronto a decir, ¿sabes qué? Informática jurídica es una materia que quiero y tengo que estudiar y que hoy pues prácticamente se han vuelto ese tipo de profesionistas los más relevantes. Es más, hoy el mercado laboral y el mercado de investigación y en general el mercado de la consultoría voltea a ver a quienes tienen esta doble dimensión, esta doble o triple a veces vertiente del conocimiento jurídico y el conocimiento informático. Si quieres, doctor, comenzamos con eso en lo que ahora sí que nos ponen el material que tienen preparado. Yo dejo de compartir, pero platícanos quién es el doctor Julio Telles Valdés. Sí, cómo no. Bueno, voy a poner la presentación, la voy a poner aquí en su amplitud. Nada más déjenme checar que pueda compartir audio porque les vamos a también poner pues algunos videos y necesitamos tener también el audio correspondiente, ¿correcto? Déjenme Perfecto. nada más checar que tengamos aquí también el audio y optimizar, desde luego. Es que no me está dando la posibilidad de compartir audio, no sé por qué. A ver, control, pueden moverle ahí a las Por favor, configuraciones. si me ayudan, porque sí tenemos videos con audio, entonces yo les agradecería que fueran tan gentiles de poderme dar esta opción de compartir el audio. Melanie, por favor. Hola, doctor. Disculpe, me parece en el webinar por alguna razón hemos tenido dificultades para compartir los audios, pero sí se suelen escuchar cuando los ponen directamente, se escucha como del micrófono. Ah, ok. Ah, A ver, del pues hacemos micrófono la se prueba de que sí escucha, sea. ¿sí? ¿Es correcto? Sí, Parece que sí, doctor. Vamos haciendo la prueba cuando Listo. lleguemos al primero, si Bueno. quieres. Listo. Entonces, sí, es lo único que nos faltaba por ahí. Eh, a ver,
No me gusta hablar mucho de mi persona, Roberto. Nada más rápidamente decirles que yo el 31 de este mes cumplo 45 años que me titulé como licenciado en Derecho, una tesis que versó precisamente sobre estos temas de informática y derecho. Pero fui más allá de la informática, por favor, yo les pido que contextualicen 45 años, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, y yo ya estaba hablando no solo de informática, sino de inteligencia artificial y más de manera específica de los temas expertos. Entonces lo hablé bajo distintas vertientes, Roberto, bajo la vertiente académica, por supuesto, el vertiente del sector público. Hablé mucho de cómo el sector público en todos sus niveles, a nivel del poder legislativo, ejecutivo, judicial, se podrían ver beneficiados por el uso de estas tecnologías. Por supuesto, también hablé, Roberto, de los beneficios, ventajas o bondades que podría, en este caso, derivarse del buen uso de las tecnologías en los despachos de abogados. También lo Correcto. puse. Si acaso el único segmento del cual no hablé, Roberto, porque estamos hablando de 75, no estaba bueno, 1980, fue de las ONGs. Ahí no hablé gran cosa, pero es que agarraron más fuerza posteriormente, Roberto. Pero yo te Correcto. diría, y de la sociedad civil que también después agarró más fuerza. Pero abordé, digamos, esos segmentos de cómo podrían verse beneficiados. Y para ya no extenderme demasiado, Roberto, sí hice mucho énfasis en lo siguiente que me parece muy importante para la teleaudiencia que gentilmente nos hace el favor de seguirnos. Yo hice una diferenciación, espero clara y pertinente. Yo hablé en ese momento de jurismática, pero yo hablé, por un lado, de la tecnología, en este caso informática, como instrumento del derecho para la consecución de los fines óptimos y ideales como justicia y bien común, pero también hablé de la tecnología como objeto de estudio y regulación o reglamentación, ¿correcto? Entonces, Correcto. la informática jurídica que tú hablas vendría siendo el uso de la informática para la consecución de los fines del derecho, pero el derecho a la informática yo lo manejé entonces como la necesaria regulación de la tecnología derivado de los usos indebidos o inadecuados. Entonces, sí hay que mencionarlo. Quiero comentarte, cuando hice mi doctorado en Francia, la tendencia era más bien, y tú lo debes de saber, era más bien hacia el uso como herramienta, hacia el ámbito del derecho, pero yo me permití estando allá, fíjate que fue la primera tesis de doctorado que habló de la regulación jurídica de la informática. Yo les dije, sí, es que, pero no todo lo que brille es oro, les hice ver, está muy bien los buenos usos o beneficios que podamos derivar de la tecnología, pero también hay que tener mucho cuidado porque recordemos que el papel del jurista, por supuesto, entre otras cosas, y tú lo sabes del derecho, es regular, ¿sí?, aquellos fenómenos, en este caso sociales, claro, derivados de la tecnología, que puedan impactar de algún otro modo a la sociedad. ¿Me explico? Entonces, fue la primera tesis y lo hice sobre el tema de la protección jurídica de los programas de computación, por cierto. Pero bueno, así a grandes rasgos decirte, y concluir comentándote, lo del doctorado fue en 84, pero la tesis que fue en el 80, por eso son los 45 años, no solo nadie, sí, me creía, sino que si pudieran me hubieran, sí, quemado con leña verde. Me hubieran, haz de cuenta que fui un hereje. Hoy todavía te quemarían, doctor, porque hoy Claro, esa es la gran dicotomía claro, de la regulación. claro, ¿Regulamos como herramienta claro, los efectos o regulamos a claro. la herramienta como herramienta? Roberto, lo dices muy atinadamente. A la fecha, hoy todavía mucha gente, ¿sí? Sería capaz de llevarme y quemarme vivo en la hoguera, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar cosas que en ese momento les incomodan. Y yo te voy a decir una cosa, Roberto, ya estamos llenos a otras vertientes. Quienes no están conectados a estos eventos, que debía haber muchos más abogados conectados, ¿sabes por qué no están conectados? Por ignorancia, pero nunca aceptarán la ignorancia. Y esa ignorancia también va aparejada con el miedo al cambio. Entonces, su rechazo hacia la tecnología y hacia todo lo que se está viendo en este evento, en realidad lo único que pretende es encubrir miedo e ignorancia. La ignorancia es fácil porque finalmente tienen un celular. Entonces, si creen en la telefonía celular, ¿por qué no pueden creer en lo que estamos hablando en todo este evento? ¿Me explico? Y los miedos, pues, ¿cuál es el miedo? Qué bueno que ahora tengamos la posibilidad de ser mejor que lo que fuimos antes, Roberto.
Y termino diciendo, para el público joven, pues hay mucho público joven, hay estudiantes, tengo alumnos de la Universidad Mayab, ¿sí? Decirles que los jóvenes tienen una oportunidad histórica mediante el buen uso de las tecnologías para ser mejor que lo que hemos sido antes. Tú, Roberto, eres de una generación intermedia, pero tú, Roberto, también, aunque seas moderador, estás comprometido, ¿sí? Contigo mismo y con la sociedad y con el derecho a ser mejor que lo que has sido hasta ahora, Roberto. Y la tecnología te lo puede permitir. Y yo quiero pensar que es una obligación moral, no es potestativo el que seamos mejores. Y aquí estamos y en este evento y en esta plática para ser mejores. Punto. No hay de otra. Por eso estamos aquí convocados. No, no Gran para carga perder nos el pones tiempo encima, ni para maestro? distraernos. Gran carga, gran mochila nos pones encima a los abogados. Exacto. Entonces, pero de eso se trata, Roberto, generar compromisos, porque si no, entonces, que vamos a seguir permitiendo que cambien la ley de amparo y que vulneren la retroactividad y que, o sea, no, Roberto, no puede ser eso. Tenemos que asumir un papel más protagónico, más proactivo y no solo quejarnos, porque nos la pasamos quejando de las cosas, un laissez-faire, laissez-passer. Aquí tienen también el perfil de Grecia Navarro. Grecia está trabajando conmigo en el Sistema Nacional de Investigador. Yo soy nivel 3 y es mi ayudante de investigación y estamos trabajando un proyecto precisamente que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, que son neurotecnología y neuroderechos, por lo cual, le repito, no son ninguna suposiciones ni ocurrencias, sino son ahorita el estado del arte, ¿correcto? Entonces, Roberto, ese es lo que podría decir a nivel de introductorio. Si tú ya nos permites, podemos iniciar la presentación si Cámara y nos das micrófono es de autorización. ustedes, doctor. Adelante, adelante, Grecia. Bueno, pues Gracias. vamos a ver, traemos un video introductorio, voy a acercar la bocina a mi micrófono y espero que lo escuchen. Algunos no lo van a escuchar, pero afortunadamente por ahí viene subtitulado, entonces nos va a ayudar mucho el subtitulaje. Vamos. Antes de todo, eh, honor a quien honor merece. Hoy es 2 de octubre y en 1968 ustedes saben que hubo una situación muy lamentable y que no podemos sustraernos. Así es que, por supuesto, es a la memoria de todos los caídos, todos los estudiantes que luchaban por un ideal, Roberto, y que fallecieron ese 2 de octubre del 1968. Entonces también tenemos que ser responsables, no solo pensar en el presente y el futuro, sino también en ocasiones ver hacia atrás, hacia el pasado. Así es que lo dedicamos a la memoria de todos los caídos de 1968. Gracias. Bueno, entonces vamos con... Imaginen un mundo donde la inteligencia artificial no solo vive en tu teléfono, sino que de verdad ayuda a controlar aparatos dentro de tu cabeza. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ya está pasando, y está cambiando muchas vidas. Empecemos con las interfaces cerebro-computadora, o ICC para abreviar. Son unos aparatos muy reducidos que se ponen adentro del cerebro y usan inteligencia artificial para entender lo que piensas y convertirlo en acciones. Por ejemplo, Neuralink es un chip del tamaño de una moneda. Ayuda a personas que no pueden mover su cuerpo a usar una computadora o hasta su teléfono, solo con lo que piensan. La inteligencia artificial aprende a traducir las señales de tu cerebro en órdenes para la computadora. Así puedes mandar un mensaje de texto o mover el ratón de la computadora con solo pensarlo. Otro ejemplo es BrainGate. Personas con lesiones en la columna vertebral han usado este aparato para mover brazos robóticos o escribir en teclados que aparecen en una pantalla. La inteligencia artificial no solo obedece órdenes sencillas, aprende cómo funcionas con el tiempo y mejora sus predicciones. También tenemos la estimulación cerebral profunda, o SP. Son unos electrodos que se ponen muy adentro del cerebro para ayudar a tratar enfermedades, como el Parkinson y la epilepsia. La inteligencia artificial vigila cómo funciona tu cerebro y ajusta la estimulación al momento para que funcione lo mejor posible. Es como tener un ayudante personal dentro de tu cabeza, que ajusta tu tratamiento a cada segundo. Pero esto no es solo para curar enfermedades. Los científicos están investigando cómo la neurotecnología con inteligencia artificial puede mejorar la memoria, tratar la depresión y hasta aumentar la creatividad.
Las cosas que se pueden lograr son muchísimas, pero también hay que pensar en lo que está bien y lo que no. La neurotecnología con inteligencia artificial no es solo un sueño del futuro. ¿Le confiarías tu cerebro a una inteligencia artificial? Roberto y Melanie, ¿más confirma si se escuchó el audio también? Perfectamente, doctor, nos lo echamos en completo y la pregunta final es avasalladora. ¿Le confiarías tu cerebro a una inteligencia artificial? Sospecho que ustedes dos hoy van a darnos luz respecto a esta pregunta. Exacto. Grace, de una vez contéstasela para que vea de qué estás hecha. De una vez contéstasela a Roberto. Uf, yo te diría a nombre personal, hoy todavía no. Hoy todavía no. Y en el Perfecto. futuro todavía quizá tenga más miedo de hacerlo. Otras muchas preguntas serán, ¿tendré opción o no tendré opción? Tal vez en el futuro pues hasta dé más miedo, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de neurotecnología pues aplicada como a la medicina, pero pues ya se están viendo temas más de empresas. Correcto. Entonces ya en un futuro pues ahora sí va a estar más de mejora cognitiva y pues temas más empresariales que pues bueno, o sea, cualquiera va a poder usarlas. Pero bueno, antes de iniciar con este tema de neuroderechos, pues hay que entender esta parte de la neurotecnología, ¿no? Y principalmente porque, pues, de la neurociencia y neurotecnología, el uso y el mal uso es lo que deriva lo que es esta protección de los neuroderechos. Pero bueno, ¿qué es la neurotecnología? Borbón y Rodríguez lo describen de esta manera, que son las herramientas dirigidas al análisis e intervención del sistema nervioso con el fin de proveer medios eficaces tanto a la investigación como a las tareas clínicas de diagnóstico, tratamiento e incluso mejora cognitiva. Pues palabras más, palabras menos, es todo esto, lo tecnológico de la neurociencia que puede ayudar para tanto el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y también la mejora cognitiva y así como de esta parte de los neurodatos. Entonces podemos resumirlo así de esa manera, pero bueno, ahora comencemos con lo de los antecedentes de la neurotecnología. Y estamos hablando desde la electroencefalograma hasta la IA. Muy bien, y pues los primeros pasos se dan en 1924, donde se implanta por primera vez este tema del electrodo, y después está este tema de la era digital, que es a través de los algoritmos, ¿no? Y se termina con lo que es estos aparatos, softwares y demás, que es la integración total de esta era que ya entran las empresas tanto de Neuralink, Cicron y pues también otras compañías que se van sumando a la par. Y pues bueno, ahora sobre la neurotecnología con la IA. Pues ya vemos que son tecnologías avanzadas y que pueden leer, estimular y modular la actividad cerebral. Ahora esta parte de la inteligencia artificial pues es de todo lo que es el procesamiento de estos algoritmos. Y entonces esto se hace de manera pues a través de las redes neuronales y también en tiempo real. La que sigue. Aquí, como les dije, a través de las redes neuronales. Y pues la IA no solo se traduce en estos impulsos eléctricos, como lo vemos en el electroencefalograma, sino también en acciones específicas, son más complejas por este tema del procesamiento, pero bueno, al final da este resultado que son entre los estados neuronales y conductas humanas. La siguiente. Cálidos saludos desde una fría Nueva York. Soy Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología, de qué estamos hablando. La neurotecnología son métodos o dispositivos que pueden ser eléctricos, ópticos, magnéticos, acústicos, químicos, para hacer dos cosas, para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología?
Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos. Estoy hablando de nuestros pensamientos, nuestras memorias, las percepciones, las emociones, la imaginación, las decisiones. Todo el comportamiento se genera por el cerebro, incluso el subconsciente, la parte de nuestro comportamiento de la cual no somos conscientes, también se genera por el cerebro. Entonces, en laboratorios como el mío, utilizando neurotecnología, investigadores podemos descifrar la actividad cerebral y cambiarla de una manera efectiva, por ejemplo, en ratones. Y lo que hoy se puede hacer en ratones se podrá hacer mañana en seres humanos. Entonces, como el cerebro no es un órgano normal del cuerpo, sino que genera la mente humana, por regla de tres, el poder registrar y descifrar y alterar la actividad cerebral va a permitir descifrar y alterar la actividad mental. Por esto, un grupo de nosotros en el 2017 nos reunimos aquí precisamente en la Universidad Columbia, en el campus de Morningside, lo llamamos el grupo de Morningside, y propusimos a nuestros colegas y al mundo que es el problema de neurotecnología, es un problema de derechos humanos, porque la actividad mental define lo que es el ser humano. Entonces nosotros propusimos la idea de nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales, para proteger 5 áreas. Para proteger la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea descifrado sin nuestro consentimiento, para proteger la agencia, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones sin interferencia externa por medio de tecnología, el derecho a nuestra identidad personal, para que el yo, la integridad psíquica de la persona, sea algo que no se pueda ingerir desde fuera con neurotecnología, y por último, el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de alimentación sensorial y cognitiva, y el último neuroderecho, el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos que se utilizan en neurotecnología. Estos neuroderechos forman una propuesta que fue publicada en la revista Nature en el año 17 y formó un poco la punta de lanza de propuestas similares en distintas organizaciones internacionales y en distintos países. Es imprescindible mencionar el caso chileno. Como saben ustedes, la República de Chile adoptó de forma unánime, tanto por el Senado como por la Cámara, una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, hoy vigente, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico a la ciudadanía. Y el Senado de la República de Chile también aprobó una ley de neuroprotección que aterriza estos neuroderechos dentro de la legislación existente en Chile y del Código Sanitario. En parte de Chile hay muchos otros países que se están involucrando en neuroderechos, en neuroprotección, incluyendo en Europa, España, el Reino Unido, también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, de este lado del Atlántico, y también las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos el año pasado adoptó unánimemente la resolución de estudiar los problemas de derechos humanos en neurotecnología. Muy bien, como vemos es Rafael Yuste. Él es un español, experto también en el tema, es más el impulsor y pues es egresado de la Universidad de Colombia.
neurobiólogo, y pues este video que vimos es un extracto de lo que fue el Congreso Internacional en el 2022, pero como vimos, pues hablaba de que estaban intentando la neurotecnología en ratones, ¿no? En ese año. Pero en este año ya estamos viendo este tema del Neuralink, que es a través de las personas, pero más adelante vamos a estar hablando de esto, así que la siguiente. Bueno, como habíamos comentado sobre las redes neuronales y la neurotecnología con la IA. Bueno, este tema de la red neuronal es muy importante porque pues prácticamente estamos tratando de replicar lo que es un cerebro humano, pero pues con la tecnología, ¿no? Porque esta red neuronal, así como se define, es un programa modelo de Machine Learning que toma decisiones de manera similar al cerebro humano. Entonces, pues sí, esto está muy interesante y sí es algo que tenemos que empezar pues sí, a tenerlo en el radar porque pues mediante el uso de estos procesos que imitan la forma en que las neuronas biológicas trabajan juntas para identificar fenómenos, sopesar opciones y llegar a conclusiones. O sea, ya estamos imitando este tema de lo que es la sinapsis, que es lo que hace pues el cerebro humano, ¿no? Y pues para decirles un poco, ilustrarles un poco cómo funciona lo que es una red neuronal, es como si fueran 3 puntos o 4 puntos, o sea, es un conjunto de puntos, ¿no? Y cuando tú pones una imagen a este tipo de red neuronal, pues la va procesando de diferentes maneras. Va pasando de punto en punto para detectar que cierta imagen, bueno, que es una imagen porque tiene píxeles. Y después de esto, que estos píxeles está dando forma de flor. Y luego que es una flor roja. Entonces así, después de conectar estos varios puntos, es como logran procesar toda esta información y pues así es más o menos como funciona una red neuronal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque pues aquí estamos viendo los avances importantes de la neurotecnología, que es tanto el mapeo cerebral, que esto se da a través de la resonancia magnética, si bien arrojan como este tipo de imágenes neuronales, la interpretación más que nada es en el doctor, porque lo está viendo, cómo es la actividad cerebral en cada neuroimagen. Y pues también otro avance importante es la restauración motora o neurorehabilitación, que es a través de estos implantes neuronales que hemos estado compartiendo, y ya que restauran la movilidad de los pacientes en parálisis completa, como el caso de Neuralink y también otro que más adelante vamos a ver. Y pues la lectura mental, donde la inteligencia artificial con la IA puede ya interpretar estos patrones de pensamientos básicos, que es lo que más o menos les explicaba cómo funcionaba una red neuronal. Entonces, imagínate que ahora lo que tú piensas lo puedan proyectar. Entonces, pues sí es algo que pues ya va a estar pasando, porque de hecho ese extracto es de un artículo de japonés, luego si quieren se los comparto. Está en inglés, pero es de allá de Japón. Bueno, entonces la neurotecnología. También les puedo compartir que esta neurotecnología hay desde la invasiva y la no invasiva. Y pues estos tipos también está, bueno, la no invasiva es la que no, pues se necesita como tal intervención quirúrgica. La invasiva sí. Y pues tenemos esto del neuroestimulador cerebral y tenemos la interfaz cerebro-computadora. La interfaz cerebro-computadora es más que nada la comunicación que puede tener esta tecnología a través de pues la persona que lo tiene implantado y pues la computadora, el software, ¿no? Los wearables puede ser los lentes de realidad virtual cuando estás haciendo este tema de o tratándolo del neurorehabilitación. Esto a través de esta tecnología se trata como de que el cerebro procese algún movimiento para que exista esta neurorehabilitación de cuando no tienes movilidad o algo en el cuerpo, alguna parálisis o algo que se pueda tratar. Entonces, para mí sí es como sorprendente porque pues es como si estuvieras hackeando tu cerebro para que funcione así en estas palabras. Y pues los neurables, de hecho este existe y si ustedes lo buscan en internet, es como unos auriculares que te puedes colocar para medir cómo estás funcionando en el trabajo a través de una aplicación. Entonces, pues de ahí estamos viendo que también es información del cerebro, de la actividad del cerebro y que se traduce a los neurodatos, que también pues tenemos que andar protegiendo porque pues al final de cuentas la empresa es la que va a tener toda esta información, ¿no? Lo pueden buscar, se llama Neurables, hasta pues ya tienen el precio y todo para medir esta actividad cerebral. Bueno,
ahora de la neurotecnología invasiva, que es la de Elon Musk, a través de Neuralink. Pues esta neurotecnología es una revolución completamente porque es la comprensión del cerebro humano y pues abre estas posibilidades extraordinarias para el tratamiento médico de la rehabilitación. Si ustedes buscan también ahí en internet, pueden ver los videos, o sea, ahí directo a la página, que cómo hay personas que no tenían ya esta capacidad motriz y a través de este chip de Elon Musk, pueden hasta estar jugando videojuegos, estar moviendo pues la computadora, todo a través de este chip. Siguiente. Y pues bueno, así como vimos también en el video, es el implante es del tamaño de una moneda. Y pues es un implante que también bueno, que se implanta por medio de como de un robot. ¿Le podemos dar la siguiente? Ujú. Así que este sistema es como quirúrgico, se puede decir tecnología invasiva, porque te lo están implantando pues en el cerebro. ¿Le podemos dar siguiente? Y pues bueno, ¿y qué hace este chip? Pues captura las señales, los microelectrodos detectan potenciales de acción de neuronas individuales en tiempo real, o sea, todo esto de la sinapsis. Procesamiento de la IA, pues los algoritmos con esto del deep learning interpretan los patrones neuronales y extraen intenciones motoras. Pues la traducción digital, que son las intenciones que se convierten en comandos digitales para controlar estos dispositivos externos. Y la retroalimentación adaptativa. Y pues este sistema aprende a continuamente que la actividad cerebral para mejorar la precisión. Entonces, o sea, no solo lo estás alimentando pues de información y todo, sino que también las procesa y así aprende para que siga o sea, este aprendizaje continuo. Siguiente. Y bueno, esta está otra neurotecnología, que es el de Cicron. Cicron es otra empresa y a través de esta empresa tienen pues, este implante, que es el Stonetrón, perdón ahí el inglés, pero este implante se pretende que también sirva para que los pacientes que tienen este parálisis, tener esta interfaz de cerebro-computadora, puedan tener mejores prácticas de tanto de navegar por internet, controlar los dispositivos y pues solo esto a través de los pensamientos. Y pues esta no es tanto como implantación de cerebral, o sea, es más por la yugular. Entonces sí sigue siendo invasiva, pero no tanto como la de Elon Musk. Pero bueno, este es otro tipo de neurotecnología. La siguiente. Y bueno, como le estaba comentando, también esta neurotecnología que puede ser invasiva es tanto para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, que es el tema del Parkinson, el tema del Alzheimer y pues el tema de la epilepsia. Pero no solamente lo ven con esa función, sino también como el psiquiátrico. Incluso he visto ahí por internet, eso sí no está como bien consolidado o fundamentado, pero he visto que hasta han podido como tratar la depresión en estos casos. Entonces, en caso de que sea real este dato, pues creo que sí es una gran oportunidad para el tratamiento psiquiátrico. Y pues bueno, esta parte de la neurotecnología, que es la estimulación cerebral profunda, como bien les comenté, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esto puede apoyar tanto el tratamiento del Parkinson, la epilepsia y pues la depresión resistente. Podemos continuar. Y bueno, aquí estamos viendo lo que es el Transcranial Magnetic Stimulation. Este se encuentra, bueno, esta foto es del Hospital Baeta de Mariana. Yo aquí pude acudir y pude observarlo, pero más que nada funciona que este aparato como neurotecnología no invasiva, porque pues no se necesita intervención quirúrgica para que puedas usarlo, pero este aparato consiste en que te colocan de cierto modo en la parte que más necesitas del cerebro para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, esto a través de ondas magnéticas, ya sea que te pasen, pues, entre más corriente o menos corriente,
pero dependiendo también de la enfermedad que tengas, ¿no? Tanto puede ser epilepsia, Parkinson o Alzheimer. Entonces, así es como funciona lo de la Transcranial Magnetic Stimulation. Imagina un futuro donde los dispositivos cerebrales, potenciados por inteligencia artificial, pueden leer nuestros pensamientos. Suena fascinante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los dilemas éticos? La privacidad de nuestra mente se convierte en un campo de batalla. ¿Quién controla esos datos? Las empresas, los gobiernos. Y aquí entran los neuroderechos, que buscan proteger nuestra identidad y autonomía. Si un dispositivo puede alterar nuestras emociones o decisiones, ¿somos realmente libres? La tecnología avanza, pero debemos asegurarnos de que no sacrifiquemos nuestra humanidad en el proceso. La clave está en encontrar un equilibrio entre innovación y ética. Un chip en mi cerebro puede leer mis pensamientos. ¿Quién es el dueño de esos datos? ¿Son míos? ¿O le pertenecen a la compañía de tecnología que hizo el aparato? Este es el centro de lo que los expertos llaman neuroderechos, protecciones básicas para nuestras mentes. Un mundo donde la tecnología puede literalmente meterse dentro de nuestras cabezas. Hablemos de algunos de los problemas éticos. ¿Qué pasa si alguien hackea mi aparato cerebral? ¿Podrían robar mis recuerdos o incluso cambiar cómo pienso? Y si la inteligencia artificial puede adivinar mis decisiones antes de que las tome, ¿todavía tengo libre albedrío? Estas preguntas no son solo teóricas, se están volviendo urgentes a medida que la tecnología avanza. Algunos países ya están discutiendo leyes para proteger nuestra privacidad mental y nuestra identidad. Pero hay una pregunta más grande. ¿Solo porque podemos conectar cerebros a la inteligencia artificial, deberíamos hacerlo? ¿Estamos listos para un mundo donde los pensamientos pueden ser rastreados, vendidos o incluso manipulados? Tengamos curiosidad, hagamos preguntas difíciles, exijamos reglas claras antes de que estos aparatos se conviertan en parte de la vida diaria. Porque cuando se trata de la mente humana, lo que está en juego no podría ser más grande. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Confiarías en un aparato cerebral con inteligencia artificial? Bueno, ya estuvimos viendo los elementos científicos, tecnológicos, la inteligencia artificial, pero este es un evento de derecho, es de por y para juristas. Entonces ahora toca el verter todo esto hacia el ámbito del derecho, porque a veces los juristas nos dejamos embelezar y nos dejamos llevar por la tecnología, pero no nos damos cuenta de las eventuales repercusiones negativas que pueden traer consigo a los seres humanos. Y esa es nuestra labor, no ser agoreros de la tecnología, sino protectores de los derechos de las personas. No olvidemos nuestro papel de abogado. Yo he escuchado algunas ponencias que privilegian la tecnología como si fuera lo mejor. Sí, maravilloso. ¿Y cuál es entonces tu labor como abogado? Entonces, si es el caso, mejor ponte a estudiar, sí, otra carrera, porque la de derecho, pues simplemente no te identificas. Neuroderechos. Busca proteger la psique de las personas a nivel de actividad cerebral, de datos cerebrales, ¿correcto? La psique, que lo vimos desde psicología en la preparatoria, que es importante esta psique, ¿correcto? Y lo que es real, la mente o alma humana, que esto ya nos llevaría a otros niveles. Ya lo hemos escuchado, ¿sí? De parte de Rafael Yuste y en el video. Y no vamos a dejar de seguirlo machacando para que quede bien claro en nuestra teleaudiencia y luego no digan que no saben o que no se acuerdan, ¿sí? En esencia, los neuroderechos versan sobre los siguientes elementos o vertientes. Privacidad mental, es decir, privacidad exclusiva en el ámbito de la mente. Identidad personal, libre albedrío, acceso equitativo al aumento cognitivo, proteger frente a los sesgos que puedan darse de esta tecnología. Y qué decirles de los sesgos algorítmicos, nada más que no hay tiempo. Y protección de neurodatos, no cualquier dato, sino los neurodatos, de los cuales prácticamente nadie habla. Entonces ahí está. Libre albedrío, protección contra manipulación externa de decisiones y pensamientos. Privacidad mental, derecho a mantener pensamientos y emociones privados. Transparencia en algoritmos, permitir conocer el porqué de las decisiones, favorecer la protección contra sesgo. Identidad personal, preservación de la continuidad psicológica individual. Protección contra sesgo, defensa ante discriminación por algoritmos de inteligencia artificial y el acceso equitativo e igualdad en el acceso a tecnologías de aumento mental. Que no solo sea un privilegio de unos pocos, que ya lo sabemos que es muy común, ¿correcto?
Ya les decía, Grace, de los neurodatos. Entonces, estos neurodatos que de alguna medida vienen también dentro de los datos neuronales, que es aquella información obtenida de las actividades de las neuronas, en este caso, por supuesto, de las personas, y que contiene una representación de la actividad cerebral. Aquí tienen un ejemplo de neuroimágenes. Ustedes, no sé quiénes de ustedes se han hecho o familiares o conocidos una resonancia magnética. Bueno, de esa resonancia surgen neuroimágenes, ¿correcto? Y esas neuroimágenes nos permiten poder visualizar las actividades de las neuronas y la representación de la actividad cerebral. Bueno, una resonancia magnética del cerebro, me estoy refiriendo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quiénes le han entrado a regular? No crean que en muchos. O sea, a la fecha son más los que tienen miedo o no sé si protegen intereses que los que se han animado. En primer lugar, sí, Chile, en efecto. Bravo por Chile, país latinoamericano que se animó y fue el primero a nivel mundial. España, la Unión Europea, Estados Unidos. Bueno, vamos a verlo a detalle. Ya lo decía Rafael Yuste, el 2021, ¿sí? En plena pandemia, tiene su sentido. Se convirtió en el primer país en impulsar una legislación en materia de neuroderechos con el objeto de proteger la integridad y privacidad mental frente a los riesgos de tecnologías, de las neurotecnologías. Esto es una reforma constitucional derivada de la ley 21.383, en que se modificó el artículo 19 de la Constitución chilena para establecer el desarrollo técnico y científico que esté al servicio de las personas, respetar la vida, ¿sí? Y el interés físico y psíquico. Ahorita se los voy a volver a poner para que lo veamos textual. Pero es importante decirles, por ahí lo decía Rafael Yuste, que dentro de ese artículo 19 se dice que tendrá que haber una ley que regule, es decir, una ley reglamentaria en tema de neuroderechos. Nada más que lo que decía Rafael Yuste decía que se aprobó, no se ha aprobado, no se ha aprobado. Ese dato no es lamentablemente sustentado del doctor Yuste, sino que no se ha aprobado y que en efecto hay un proyecto sobre neuroprotección derivado de esta reforma constitucional, tiene moción parlamentaria y si a alguien le interesa, pues puede revisarlo, sí, en el boletín que aparece ahí en pantalla, el 13-828-19. A ver, ahí les va. El artículo 19 porque es algo verdaderamente histórico. Aquí está textualmente, para que luego no diga. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y posteriormente, en un párrafo ulterior, dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley, que es la que les dije, que todavía está pues por aprobarse, regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. España. España tiene su Carta de Derechos Digitales que la sometieron a consideración de la ciudadanía, lo cual me pareció muy bien. Paulatinamente, algunos de esos derechos digitales ya los han venido regulando, legislando en España, pero no todos. En lo que corresponde al tema que hoy nos ocupa, he de decirles que en la fracción 25ª de esta Carta de Derechos Digitales nos habla de los derechos ante la inteligencia artificial y nos dice que la IA debe asegurar un enfoque central en la persona y su inalienable dignidad, perseguir el bien común y asegurará cumplir con el principio de no maleficencia. Luego, punto 2, el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial se deberá garantizar el derecho a la no discriminación cualquiera que fuera sus orígenes, causa o naturaleza en relación a las decisiones, uso de datos y procesos basados en IA. Sigue esta fracción. Se establecerán condiciones de transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana y gobernanza. En todo caso, la información facilitada deberá ser accesible y comprensible. Deberán garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad. Las personas tienen derecho a solicitar una supervisión e intervención humana y a impugnar las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial que produzcan efectos en su esfera personal y patrimonial. Esta carta, sí, en su fracción subsecuente, que es la 26, nos habla de los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías y nos dice, uno, las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo de las neurotecnologías podrán ser reguladas por la ley con la finalidad, ¿sí? Uno, de garantizar el control de cada persona sobre su propia identidad.
B, garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en decisiones. C, asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o recabados en sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos. D, regular el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar integridad física o psíquica. Asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnología condicionadas por el suministro de datos, programas o información completa no deseados, desconocidos, sesgados. Y finalmente, en el punto 2, garantizar la dignidad de las personas, igualdad y la no discriminación de acuerdo, en su caso, con los tratados y convenios internacionales, la de regular aquellos supuestos condiciones del empleo de las neurotecnologías, más su aplicación terapéutica que pretende el aumento cognitivo, estimulación o potenciación de las capacidades de las personas. Aunque muy rápido, no se preocupen, va a haber un repositorio en donde se va a poder ver nuevamente esta presentación, quienes así lo decían. Unión Europea, Reglamento de la IA del 2024, considerando 29, cómo la tecnología, habla del considerando, fíjense qué interesante, cómo la tecnología puede influir en comportamientos no deseados en interfaces de cerebro-máquina, ya que pueden alterar sustancialmente su comportamiento de un modo que suponga un perjuicio considerable. Y es de mencionarse que en los Estados Unidos de América son 4 los estados de la Unión Americana que han abordado este tema. El primero de ellos fue el estado de Colorado, ¿sí? En su ley 24-1058, conocida como Protect Privacy of Biological Data, que su objetivo es ampliar la definición de datos sensibles para incluir datos biológicos, lo que abarca los llamados datos neuronales, neural data. Estos neural data se definen como información que considera las actividades del sistema nervioso central o periférico, incluyendo cerebro y médula espinal, que puede ser procesada con la ayuda de un dispositivo. Colorado entonces fue este primer estado en regularlo en los Estados Unidos de América. ¿Qué innovaciones vienen? Muchísimas. Los algoritmos neuromórficos. Yo creo que nadie había hablado en este evento de los algoritmos neuromórficos, ni creo que nadie habla de lo que resta de la sesión de hoy, que ya está por terminar y mañana. Pero hay que saber que eso es lo que viene. No hay que hablar solo del presente. Cuando hablas de inteligencia artificial, si no hablas del futuro, estás de modeo. O sea, olvídate, tienes que tener un enfoque prospectivo. Si no, lo que digas en ese día, al otro día, ya no va a servir para nada. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de tecnología más de IA, ¿eh? Muchísimo cuidado. Entonces, esta próxima frontera involucra desarrollo de sistemas que no solo interpretan la actividad cerebral, sino que imitan los principios fundamentales de procesamiento neuronal. Entonces, estos algoritmos neuromórficos representan un salto evolutivo hacia dispositivos que pueden verdaderamente integrarse y coevolucionar con el cerebro humano, ¿correcto? Pero necesitamos concientizarnos, por favor, un desarrollo responsable, promoviendo un progreso tecnológico que respete la dignidad y libertad humana. Todavía es tiempo de que podamos, aspiremos a que se respete nuestra dignidad y nuestra libertad. Participación activa, involucrar a la ciudadanía en debates legales y políticos sobre neuroderechos, pero que nos involucren de veras, no vaciladas como hacen de estos foros que te dan participación. No es cierto, eso es atole con el dedo. Que nos den una verdadera participación a los que a lo mejor sabemos más que los que van a tomar las decisiones. Nosotros no vamos a tomar la decisión, pero podemos influir en la adecuada toma de decisiones. Que nos tomen en cuenta. No les vamos a cobrar la asesoría, que no se preocupen, que sigan disfrutando de sus propiedades, de sus bienes. Y nosotros, así como en este evento, no lo cobramos. ¿Por qué? Porque queremos hacer un servicio a la comunidad jurídica a la cual nos destinamos. No todo es dinero en la vida. Educación ciudadana, informar sobre neurotecnología, sus eventuales riesgos y beneficios para que la sociedad lo entienda, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es la nueva frontera de la libertad humana? El último refugio, la mente representa el espacio final, ¿sí? En cuanto a lo que es propiamente nuestra libertad personal e intimidad, identidad y dignidad, proteger nuestros pensamientos, proteger nuestra esencia como seres humanos únicos e irrepetibles. Y responsabilidad compartida. La neurotecnología abre posibilidades inmensas, pero exige responsabilidad ética y por ende legal y jurídica de todos los actores, ¿correcto? What if we could revolutionize learning, not by making it easier, but by making it more powerful? At Budley, we're not just creating another AI tool, we're crafting the future of education. Imagine AI learning partners that don't just teach, they transform. Partners that understand pedagogy at their core, adapting to every individual's unique journey.
This pedagogically driven approach doesn't reduce learning to simple shortcuts. Instead, it elevates the experience, turning passive observers into active explorers, hesitant students into confident learners. This isn't about replacing teachers. It's about amplifying human potential. We call it ownership through amplification, a revolutionary approach where AI doesn't diminish the learning experience, but enriches it, where every interaction is an opportunity to grow, to discover, to own your learning journey. This isn't just theory. We've already partnered with over 10 leading universities across Mexico, Chile, and Europe, and more than 5,000 users have experienced meaningful interactions on our platform. The future of education isn't about doing less. It's about becoming more. It's about transforming education from a one-size-fits-all model into a personalized journey of discovery. This is Budly. This is learning, amplified. Join us in reshaping the future of education. Stay curious, stay learning. Bueno, ¿qué es este video? Pues como no cobramos nuestra participación, por lo menos hacer publicidad a lo que hacemos, ¿no? Entonces, Budly es un sistema de inteligencia artificial que lo tenemos en la Universidad de Anáhuac online y que lo estamos haciendo extensivo también a otras universidades del sistema Anáhuac y también ya lo estamos exportando a otros países y entonces para que te acompañe en tu proceso de aprendizaje, así es que pues sepan que tenemos el sistema Budly y pues por su atención muchas gracias y estamos a las órdenes si acaso hay algunas preguntas al respecto. Gracias, doctor. Gracias, licenciada Grecia. Magnífica presentación por todo, por el contenido, por el formato y sobre todo porque lo lograron hacer entrar en el tiempo que tenemos. Sí hay preguntas y me acaban de informar que podemos responderlas, no importa que nos alarguemos un poco. Ustedes están cerrando este cuarto día, me parece a mí de forma magistral. Así que, doctor, yo las planteo, tú decides quién de ustedes la responde. Me parece que van dirigidas a ti. La primera de ellas es, ¿qué pasa concretamente en México con la regulación de estos neuroderechos? Si bien existen avances significativos, dicen por ahí, yo no lo veo tan claro. La realidad, dicen, es en México parecen no vinculantes o no vinculatorios y esta vertiente. ¿Estaríamos frente al reconocimiento de nuevos derechos o la reinterpretación de derechos ya vigentes, concretamente hablando del caso México? Roberto, decirte que a raíz de la desaparición del INAI y que el tema de protección de datos, ya no digamos transparencia, porque ahora es, sí, el órgano se llama así, no es invención mía, Transparencia para el Pueblo, así se llama. Y bueno, el caso de protección de datos lo asume la nueva Secretaría, ¿sí?, de Anticorrupción y Buen Gobierno. No queda claro, aunque emitieron una nueva ley sobre protección de datos, pero yo estoy seguro que el INAI de algún modo ya venía trazando algunos elementos en cuanto a la aplicación de esa ley en estos temas que estamos viendo. Pero a mí me parece, a riesgo de equivocarme, y ojalá me equivoque, Roberto, que vamos a estar empantanados en este y muchos otros rubros más en el tema de protección de datos, porque desmantelaron al INAI, no sé cuánta gente que tenía ya años trabajando en esos temas vayan a continuar en este nuevo órgano. Entonces, me parece que ahí vamos a tener un estancamiento, si no es que un retroceso, Roberto. Decirte que quizás con la ley podríamos, en lo que hubiera una regulación más idónea o pertinente, podríamos ya haber abordado o podríamos abordarlo esto. Pero una cuestión, Roberto, en función de la pregunta que hace la persona que gentilmente se dirige a nosotros. Ariday es quien le planteó la pregunta. Doctor. Bueno, Ariday, Roberto, en Chile lo hicieron desde la Constitución. Pero ya vemos, Roberto, que aquí, aunque esté regulado constitucionalmente, pues igual y vale cacahuata. Entonces, no te sé decir. Pero, ¿quieres que te diga algo? Yo sí lo regularía desde la Constitución. Esa sería mi respuesta concreta. No me esperaría a regularlo a través de leyes, sino a través de la Constitución y a partir de ahí tener una ley específica que regule estos neuroderechos, porque van a dar muchos elementos de tal manera que tratar de subsumirlo con lo ya existente me parece que no va a funcionar y vamos a tener que hacer una regulación específica sobre estos neuroderechos. Esa es mi apreciación y mi experiencia de 45 años que me dice que esto va a requerir una ley específica. Gracias, doctor. Coincido contigo porque hoy precisamente platicábamos con la cabeza el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado y él nos decía, no se está planeando modificar la Constitución, pero él hablaba exclusivamente
de regular la inteligencia artificial, lo que hablábamos al principio, como herramienta, como aplicación tecnológica. Y tú nos estás hablando de derechos humanos, ya Exacto, sean de nueva generación o nueva exacto, clasificación, así que coincido contigo. exacto. Segunda pregunta, doctor Julio, que tiene el auditorio para ti es, perdón, subo un poco, aquí está. En su opinión, ¿podríamos considerar la intimidad cerebral como la última frontera natural de la persona? Y yo iría un poquito más allá o atrás, hacia adelante, como lo quieras ver, para tratar de definir quizá en un tweet qué sería esta intimidad cerebral o qué deberíamos considerar como la intimidad cerebral. Mira, este tema de la intimidad, la propia palabra de intimidad ruboriza a mucha gente, sobre todo a las mujeres. Hablar de derechos a la intimidad, ¿correcto? Ahora hablar de intimidad cerebral, bueno, estamos hablando de algo extremadamente, ¿sí? Sensible, ¿correcto? Yo quisiera darle el uso a la palabra a Grace y si es necesario yo complemento. Grace, muy puntual, muy breve, ¿sí? Responde esa pregunta sobre la intimidad, ¿sí? Tú que has también incursión a estas lides y como mujer, por favor, abórdalo de manera muy concreta. Claro, pues no sería la última frontera, es la primera, no es lo que se tiene que proteger, pero ya, o sea, así como comenta el doctor Julio Telles, la intimidad es pues la esfera más privada que tenemos Claro. todos, o sea, como vimos en los videos, como se platicó en todas las diapositivas, pues ahí viene todo lo que es, o sea, nosotros, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros disgustos, entonces sí es algo que, un derecho que sí tiene que estar, o sea, muy ponderado así en su máxima protección. Listo, Julio, Gracias, pues, gracias. nada más que agregar. Doctor, si Adelante. quieres abundar algo más, adelante, por No, favor. no, no, que me parece que de por sí hemos quedado debiendo en estos temas de derecho a la intimidad, ¿sí me explico? Pero, Roberto, yo lo único que sí quiero mencionar es que aunque existan los derechos, sí, a la intimidad, que son de los primeros que hubo respecto al uso de las, bueno, mal uso de las tecnologías, ¿sabes qué, Roberto? Luego nosotros no nos cuidamos. Por ejemplo, las chicas no se cuidan y le están dando sus datos para que otras personas estén entrando en sus redes sociales. Entonces, tus redes sociales son íntimas. Chicas, por favor, sépanlo, para que luego no estén sufriendo de situaciones que les puedan incomodar. Entonces, también hay que saber que esa tecnología conlleva responsabilidades y que esas responsabilidades son desde el número que das, porque es el WhatsApp, desde tus cuentas que tengas, llámese Facebook, X, Instagram, en la que tú quieras. Entonces, que a veces nosotros, Roberto, no hemos sabido entender que hay una nueva intimidad, intimidad digital, que creo que nadie habla de eso, la intimidad digital, yo no he escuchado que nadie habla de ello. Entonces, la intimidad digital, sería bueno, Roberto, lástima que no tenemos tiempo de algún día, si quieren, que hagamos una presentación. Abramos un nuevo espacio, abramos un nuevo foro. Logic es tu casa de ambos, doctor. Gracias por esto, pero sí, hay que hablar de la intimidad digital porque Exacto, exacto, y hoy, o sea, en general, ya estaba invadida desde 2007-2008, en que iniciaron las de redes acuerdo. sociales. Hoy, además, ya se invade y se sacan conclusiones. Se hablaba brevemente en la mesa de hoy de protección de datos. Oye, ¿es o no un derecho el que la inteligencia artificial pueda inferir datos que no le di con base en los que ya tiene, como mis gustos, mis aficiones, mis filias, mis fobias, mis Ro- enfermedades? Aunque yo no se lo haya dado, ella ya tiene la capacidad para inferirlo de los datos que ya están ahí fuera. Debería Roberto, poder hacerlo. Cambridge Analytica Exacto. jugaron con los sentimientos de las personas, los manipularon, ¿correcto? Cambridge Analytica lo hizo. ¿Y sabes qué, Roberto? Ni siquiera tuvieron que hacer un análisis de lo que escribían los usuarios. Bastaba con ver los emoticons. Yo con los puros emoticons puedo saber buena parte de tu intimidad. Ojo con la intimidad digital, que casi nadie habla de ello o nadie, y hay que abordarlo, Roberto. Gran tema, hagámoslo. Gracias por abrir la conversación, doctor. Y la última pregunta que tenemos planteada en pantalla es, ¿qué pasará cuando la neurotecnología vulnere los neuroderechos? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad, pese a que pudiera existir un consentimiento más o menos informado? Y yo quiero ampliarlo un poco porque también sigue estando en el núcleo de la conversación hoy. Oye, si yo estoy regalando mis derechos, yo estoy abriendo, yo estoy haciendo clic, yo estoy otorgándole mis fotografías a la inteligencia artificial, a las páginas y demás,
pueden culparlos de que las utilicen si yo se los quise dar. La tutela, en otras palabras, de este tipo de derechos, doctor. Roberto, ¿sabes a dónde nos lleva? A otro tema que también valdría la pena abordarlo, sobre el expediente clínico de las personas. En este caso, el expediente clínico digital. Yo he dado conferencias sobre el expediente clínico digital para que lo entiendan los médicos. Pero aquí la pregunta sería, Roberto, fíjate, ¿de quién es ese expediente y esa información? Qué curioso que tú como paciente no puedes acceder, aunque estés ahí en la cama, ahí todo, pues un poco dormido y todo, ¿quieres ver No, no, tú no puedes verlo, nada lo puedes ver. ¿Cómo? Pues si es mis datos, es mi información. ¿Me explico? Entonces pareciera que los hospitales, las clínicas, los médicos se sienten los dueños de ese expediente clínico, en este caso electrónico. Entonces aquí, para ser más concreto, lo reduciría a un tema que también hay que trabajar, lo que son los derechos de los pacientes. Punto. Correcto. Muchas gracias, doctor. Pues hasta aquí es lo que tenemos. Ya nos extendimos, ya les robamos a ustedes más minutos de los que teníamos planeados, por eso el doble agradecimiento. María Ayala manifiesta felicidades a quien fue mi maestro. Dice una de sus muchas alumnas, las loas son para ustedes. Doctor, licenciada Grecia, muchas gracias por este gran cierre del cuarto día. Nos resta el sprint final, no por ello menos interesante, pero verdaderamente ustedes nos dejaron, honestamente, con más preguntas que respuestas, doctor. Bueno, creo que hay mucha tarea por hacer. De eso Sí, se trata, Roberto. Imagínate que hayamos respondido todas las preguntas, pues hubiera sido algo verdaderamente limitado. La idea de nuestra exposición no era, sí, poner de relieve cosas interesantes, cosas útiles, punto. Porque lo interesante, pues es bonito, pero lo que realmente tiene trascendencia es lo útil. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias a ustedes. Yo por último Adelante. quiero compartir que les dejo de tarea ver la última serie de Black Mirror, en donde viene este tema de los neuroderechos, más porque habla de la interfaz cerebro-computadora y temas comerciales cuando ya las empresas lo están comercializando. Así que tarea y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Me piden, por favor, que si pueden compartirnos, si en algún lugar están divulgando, puede ser X, puede ser LinkedIn, donde pueden seguirlos al doctor Julio, a la licenciada Grecia, si lo hubiera, o dónde pueden estar siguiendo los resultados de su A ver, investigación. Grecia fue muy prudente, pero ella tiene su empresa. Es que yo ya le eché ahí publicidad, échale publicidad a tu empresa No se lo, rápido, yo creo que sí, por favor, licenciada. Muy rápido, bien. échale publicidad. Pues me pueden encontrar en las redes sociales como Click and Law y también mi sitio web, Click and Law. Así me tengo, yo soy pues la abogada, es mi despacho virtual y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Julio, gracias, licenciada Grecia. Gran cierre de día. Nuevamente las loas del chat son para ustedes. Gracias por todo y nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Gracias. Un gusto, bye. Adiós, chao.